hacer una pequeña charla en base a lo que me ha pasado. Bueno, digamos, hablamos un poquito de las oportunidades de investigación en Pulmonology. Yo creo que esto es en todo tipo de investigación, en todo tipo de áreas que hay digamos, para hacer investigación. Podría decir, digamos, dividido en dos, lo que son ciencias básicas y lo otro que es investigación clínica. Ciencias básicas, básicamente se trabaja mucho en lo que es los laboratorios, que es, digamos, trabajo con pequeños animales, no solamente ratas, también hacen con porcinos. A partir de eso se hacen evaluación de cada órgano, dependiendo de la enfermedad que se quiere estudiar. Digamos, hay bastante lo que es microscopía, bastante evaluación a micro, ¿no? Y luego todo lo que es la Hermano, investigación clínica. hermano, bájate. ¿Podrían poner mute? Ya, chévere, gracias. Y lo otro es investigación clínica, que es mucho lo que es base de datos, que es contacto, un poco más de contacto con los pacientes. Y lo que acá en Estados Unidos se hace bastante lo que son los trials, ¿no? Yo creo que cada uno, la verdad que alguien que le gusta la investigación, digamos, puede escoger muy bien qué es lo que quiere, si se siente mucho más feliz de pronto viendo las ciencias básicas, tratando de desarrollar, digamos, nuevos tratamientos, tratando de entender fisiopatología, o, digamos, hacer mucho más investigación clínica, ver respuesta a tratamiento, digamos, análisis de datos. También es, digamos, ambos tipos de investigación son súper chéveres, ¿no? Lo que yo hacía más la verdad que lo que yo hacía más en Boston, y creo que es muy común hacer de este tipo de investigación para mucha gente que viene por acá, es trabajo de base de datos, y luego ya conforme vas trabajando, digamos, ya te vas juntando con lo que son los trials, viendo más pacientes, o si vienes de frente a hacer trabajo de ciencias básicas, vas a trabajar en esta zona, digamos, que es importante saber, ¿no? Eso es. Entonces, la gran pregunta sería, digamos, ¿qué podemos hacer en Perú, no? Porque no todos vamos a tener la oportunidad de venir, de poder trabajar por acá, pero ¿qué se puede hacer en Perú? Eso es lo que yo creo que deben ustedes preguntarse a sí mismos si en caso no tienen como idea venir acá, ¿no? O sea, trabajar con pacientes, trabajar en base de datos, y yo sinceramente creo que trabajar en base de datos es algo muy, muy importante y algo que sí se puede hacer bastante en Perú. ¿Cómo? Ver los medios, ojalá que se pueda en el futuro hacer un poco más de esto, ¿no? Y luego vemos, digamos, lo que es neumología, cuidados intensivos, que es la rama que se hace acá. Entonces, básicamente, los tipos de investigación que se hace es ver lo que es enfermedad pulmonar vascular, que es todo lo que es pulmonar, hipertensión pulmonar. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Yo estaba trabajando más en esa parte, digamos, enfermedad pulmonar vascular. Lo otro, digamos, es enfermedad intersticial, todo lo que es, que es un boom ahorita con esto de la inmunoterapia. Digamos, se está estudiando un montón, se hace mucho trabajo de ciencias básicas en esta parte, muy similar a lo que es asma, y más asma que EPOC. Asma y enfermedad intersticial, la verdad que trabajan un montón. Yo me acuerdo que en el lab, Rosa no me va a dejar mentir, pero hay muchos laboratorios que hacen lo que es enfermedad intersticial y lo que es en asma, y es básicamente trabajo con células, microscopio, animales. Es súper chévere, pero es un trabajo un tanto diferente. Luego vemos, digamos, cuidados intensivos, que la verdad que yo no he tenido oportunidad de trabajar, pero tengo la idea que es un poco más de trabajo de base de datos, ver protocolos, que también es súper chévere. Y lo otro, digamos que no se hace tanto acá porque lamentablemente a nadie le interesa, porque no hay eh, eh, bastante tuberculosis acá, pero yo creo que eso podría ser algo que también nosotros podemos de pronto preguntarnos a uno mismo y decir, de pronto, trabajar en tuberculosis, ¿en qué manera de tuberculosis? Pero base de datos, evaluación, es algo que sí podríamos hacer, y ojalá que se puedan cambiar algunas cosas en Perú en torno a este problema de salud pública, ¿no? Entonces, básicamente eso es, digamos, cómo podría yo dividir las áreas de investigación en neumología. Entonces, para hablar corto, digamos, mi experiencia en el Brigham, experiencia previa, la verdad ninguna. Yo no
no fui parte de lo que es sociedad, no fui parte de ADIEX, no sé si ADIEX existe todavía. Digamos, nunca he sido tan interesado en investigación, nunca he tenido esas oportunidades en la universidad. Bueno, y ahora, digamos, tuve esta gran oportunidad, la verdad, así que eso es lo que podría estimular a cada uno de ustedes si alguien está escuchando y dice, bueno, no he trabajado en sociedad, no sé exactamente qué es lo que es investigación o cómo se trabaja. La verdad no es excusa. Cualquiera que podamos, que todos nosotros somos súper inteligentes. Ustedes son súper inteligentes, están en la mejor universidad, la mejor escuela de medicina. Por algo han entrado, así que digamos, si ahorita su cerebro está hibernado un poco, digamos, pueden despertar y pueden luchar por lo que quieren, la verdad. ¿Cómo? Trabajo, responsabilidad, decisión y suerte. Yo creo que suerte es siempre importante. Ya les voy a comentar algo súper interesante. Entonces yo tuve 2 etapas en el Brigham. La primera que, digamos, llegué como, digamos, como un research scholar, que es básicamente para aprender un poco de research. Básicamente trabajé en eso, lo que es hipertensión pulmonar. Fue full evaluación de base de datos, creación de base de datos. No tenía ni idea cómo hacer, la verdad que, pero ahí, digamos, tratar de ver cómo se hace, digamos, ver tutoriales, aprender a hacerlo, y fue así como que más o menos fui aprendiendo un poco más. Resultados, digamos, tuve la presentación de un póster en ATS, que es la organización, que es el encuentro anual que se hace de la parte de Pulmonology. Súper, súper bonita experiencia. Y después, digamos, a partir de eso me invitaron a retornar, ¿no? Con algunos cambios, felizmente con pago, que a veces es mucha la limitante de nosotros de poder venir por acá, porque sí es expensive. Entonces, eso es el resultado. Volví. Digamos, esto es la imagen en el ATS, presentando mi póster. Ella es una fisióloga del ejercicio que trabaja en el hospital, y él en ese tiempo era un fellow de Pulmonology, ahora trabaja en Yale, muy amigo mío. Así que eso es lo que te deja toda esta experiencia, ¿no? Y como dije, la segunda, ya súper, digamos, trabajé básicamente en tratar de ver mucho más clínico, tratar de ver fisiopatología del síndrome de fatiga crónica, que Rosa seguramente va a hablar con más detalle porque ahorita está full con eso, que es súper baja. Y era súper fisiológico, base de datos, también volver a ver la base de datos, tratar de unirlos, tratar de sacar alguna información relevante. Y resultados, un par de artículos, uno ahorita en revisión, no sé cuándo lo van a aceptar, y el otro que se está escribiendo. Y hay algunos otros más estudios que por el tiempo ya tuve que dejar el laboratorio, y Rosa está trabajando seguramente en ellos, ¿no? Y esto es, digamos, para comentar más o menos lo que se hacía en lo que se hace en el laboratorio, y eso es la prueba invasiva de ejercicio cardiopulmonar. Es algo muy sofisticado. No sé si en Perú se hace, lo dudo, porque ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata. Dr. Waxman, Dr. Systrom, que básicamente son los doctores con el que se trabaja en el lab, ¿no? Súper buenas personas. Y eso es lo que es el ejercicio invasivo cardiopulmonar. Esto es un paciente que, digamos, es como hacer una prueba de ejercicio, digamos, pedaleo, pero lo interesante acá es que es invasivo. Entonces, digamos, tienes un catéter en la arteria pulmonar que viene por la parte del cuello, y tienes otro catéter, digamos, que es la parte arterial, que es la arteria radial. Entonces, y luego tienes una máscara acá que evalúan básicamente lo que es la oxigenación, la captación de oxígeno, y luego tienes el ejercicio de el fisiólogo del ejercicio que siempre está ahí, y hay digamos, el physician que siempre está, ¿no? Entonces, a partir de eso se evalúa
cómo el paciente capta el oxígeno, cómo el paciente va haciendo su capacidad de ejercicio. Pero interesantemente, a partir de estas pruebas, a partir de esos catéteres, se ve las presiones en el corazón, ¿no? In vivo, en el momento de ver cómo las presiones van cambiando con respecto al ejercicio. Súper, súper chévere de ver, súper interesante de aprender también. Y eso es, digamos, lo que, a propósito de este artículo, la verdad lo pueden bajar, es libre y es súper, súper interesante, lo recomiendo que lo puedan leer. Y eso es, digamos, básicamente lo que se hacía en el laboratorio, porque en el laboratorio, digamos, entraban muchas personas digamos, que tenían qué tipo de fatiga sin una explicación. Eran pacientes que de pronto decían que yo estaba súper bien, pero después de tener una infección viral ya no era el mismo, ya no podía correr igual, hacía mucho ejercicio, pero ahora ya me canso más. Entonces lo calificaban como una especie de disnea no explicada, ¿no? Entonces esos pacientes venían a lo que es el ICPET, que es, digamos, el ejercicio cardiopulmonar invasivo, y a partir de eso, digamos, veían, digamos, esto es todo, ver todo eso, digamos, un poco complicado de más o menos explicar, pero a la larga, digamos, una gran proporción de esos pacientes que, digamos, tienen disnea no explicada eran pacientes que tenían niveles, digamos, comienzos de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, en base a cómo las presiones salían a nivel de la presión de la arteria pulmonar, a nivel también de la PVR, que es el Pulmonary Vascular Resistance, que es la resistencia del vaso pulmonar, digamos, se podía diferenciar si de pronto era en pacientes con hipertensión pulmonar, pero inducida por el ejercicio, digamos, que actualmente se dice que es un estadio pre de la hipertensión pulmonar, ¿no? Y luego, digamos, también podía ser no solamente por problemas de la misma arteria pulmonar, sino también ya un problema del corazón en sí, que podía causar, digamos, lo que se llama hipertensión pulmonar por problema cardíaco, pero a partir de este test se podía diagnosticar, digamos, inducida por el ejercicio. Súper chévere. Pero lo más interesante, y la verdad que lo que yo más me comencé a ver, era lo que se llamaba, eran pacientes que no tenían alteración de las presiones, no tenían aumento de las presiones de la presión pulmonar, de la presión de la arteria pulmonar, no tenían problemas del corazón, porque eran pacientes jóvenes, pero sí tenían limitación a nivel del preload. O sea, tenían limitación de las presiones en el lado derecho, no eran normal, o eran normales, pero muchos de ellos también eran bajas. Entonces, a partir de eso ya se comenzó a ver por qué podía hacer eso. Entonces ahí es cuando yo, digamos, se comienza a trabajar y yo me metí a esto que era súper chévere. Y acá está lo que es también una parte se veía que esos pacientes, de pronto algunos tenían presiones normales, pero de pronto la captación de oxígeno no era la misma que una persona normal, porque el oxígeno, los pacientes, digamos, tomaban el oxígeno, pero a la vez cuando salía los niveles de oxígeno, porque se tomaba sangre durante ese procedimiento, veía que el oxígeno no era captado. Entonces era interesante porque el nivel de oxígeno seguía siendo alto. Entonces decía que el paciente no capta o cuál es el problema, ¿no? Entonces acá había algo interesante porque habían pacientes que la captación de oxígeno era baja, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Entonces, vieron que como, como les expliqué, digamos, esa era la parte más interesante, preload. Entonces, sacaron otro artículo, los mismos Dr. Waxman, Dr. Systrom, vieron que igual causas de disnea, pero tenían las presiones bajas, o sea, en el lado derecho. Y era interesante porque esos pacientes eran pacientes eran pacientes jóvenes, sin enfermedad pulmonar, eran pacientes, muchos que tenían el síndrome de POTS, que
que es una disautonomía, o sea, son pacientes que tienen problemas a nivel de los vasos arteriales. Hay un montón de investigación en eso. Y también eran pacientes con síndrome de fatiga crónica. Entonces, y es ahí donde, digamos, la línea ya comenzó a hacerse un poco más de investigación. Y, digamos, la verdad que estaba buscando más o menos algo que podía mostrar de una manera tan sencilla o práctica. Y esto es lo que, digamos, les puedo explicar de una manera súper, digamos, súper rápida. Entonces, estos pacientes, digamos, la base de datos del hospital tenía como 500 pacientes que por ejemplo, tenían bajas presiones en el lado derecho. A partir de eso, comenzamos a buscar pacientes que solamente tenían síndrome de fatiga crónica y pre-low failure, porque a esto nosotros lo llamábamos pre-low failure. Y juntamos pre-low failure más pacientes que tenían digamos, síndrome de fatiga crónica. Y digamos que en esos pudimos separarlos en 3 grupos. En grupo con esto es, digamos, la captación de oxígeno. No, esto es el VO2, que es básicamente cuánto de oxígeno el paciente va captando para hacer el ejercicio. Esto es el cardiac output, y eso básicamente es la cantidad, digamos, eso es el contenido de oxígeno en arteria, el contenido de oxígeno en venoso dividido sobre la hemoglobina. Entonces nosotros dividimos en 3 grupos, pacientes que tenían lo dividimos en high flow, medium flow, normal flow and low flow, o sea, básicamente divididos con respecto al cardiac output y el VO2, con una ecuación un poco complicada para explicar, pero o sea, nosotros notamos que los pacientes que tenían, el rojo es high flow. Lo interesante eran pacientes que tenían un cardiac output aumentado a pesar de tener las presiones en el lado derecho bajas, y la captación de oxígeno, o sea, la extracción del oxígeno por parte de los músculos era baja. Entonces, era interesante de tratar de explicar cuál era la fisiopatología de por qué esos pacientes. Y hay un montón digamos, de teorías que se está tratando de ver. Rosa probablemente va a explicar, ojalá, pero si no, probablemente va a explicar sus otros estudios. Pero hay estudios que mencionan que esos pacientes con POTS, pacientes con enfermedad de fatiga crónica, tienden a tener digamos, shunts microvasculares a nivel del periférico, a nivel de piel, que puede ocasionar que el cardiac output, porque los TOW shunt, digamos, generalmente hay un aumento digamos, del cardiac output porque es, digamos, pase de la arteria a la parte venosa, es una conexión que ocasiona que haya un mayor flujo. Entonces, esos pacientes con presiones normales tienen cardiac output aumentado, pero tiene una extracción baja. Entonces hay un montón de teorías moleculares que pueden ser explicadas por ciencias básicas, que se podría ver, que se podría explicar algunos de los síntomas en los pacientes con síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y eso de todas maneras se sigue estudiando. Y eso es, digamos, a gran escala lo que pudimos hacer. Y lo otro digamos, el otro gran artículo que está en proceso era que ya con estos pacientes ya diagnosticados se comenzó a dar tratamiento con piridostigmina, digamos, que es lo que usamos se usa para miastenia. Entonces se vio que básicamente para ver la captación de oxígeno, el VO2, el cardiac output y la extracción de oxígeno. Entonces, estos tratamientos, al diagnóstico es el CPET, y 6 meses después del tratamiento ver cómo cambia con esta droga, ¿no? Entonces se vio que efectivamente, más allá sin dar otro tipo de tratamiento, solamente con esta droga, que mejoró el VO2, mejoró el cardiac output, no se mantuvo, o sea, se mantuvo, mejor dicho, no hubo cambios, pero la extracción fue mejorada también significativamente, ¿no? Entonces,
hay un artículo de algo de 50 páginas, todos los efectos que hay de piridoxicmina. No está aprobado, digamos, todavía para dar tratamiento para el síndrome de fatiga crónica porque todavía no se conoce lo que es la fisiopatología, ¿no? Entonces, pero es algo que el Brigham está trabajando y seguramente pronto van a haber algunas noticias, ¿no? Eso es básicamente lo que yo trabajé. Súper chévere, súper bonita experiencia. No me acuerdo más ahorita, la verdad, pero ojalá que tenga la oportunidad de volver a trabajar en esto, ¿no? Ese es el doctor Waxman, el doctor Sistrom, muy buenas personas y súper agradecido con sus apoyos. Ya, es básicamente es así. ¿Cómo llegué ahí? Tenía yo planeado una rotación en Memphis. 2 semanas antes de llegar me entero que había otro doctor peruano trabajando en ICU en Memphis. Lo contacto, el doctor súper buena onda, me permite rotar con él en ICU, que no estaba planeada. Cenando con él durante el tiempo, mi novia que dio la conferencia en neurología en Italia, menciona que iba a llegar a Boston y él, digamos, nos comenta que tiene un buen amigo trabajando en Boston. Meses después lo vuelvo a contactar al doctor y le pregunto si me podía contactar con ese amigo. Y así llegué a Boston, así mandé correos, un montón de correos y fue como llegué. Suerte, yo creo que sí. Pero digamos, siempre esa buena combinación de trabajo y suerte es importante. Yep, eso sería todo. Ahora, Rosa, te dejo para que te voy a escuchar tu presentación. El doctor, ¿Algún tipo? disculpe, ¿hacemos las preguntas ahora, doctor, o al final? Mejor junto, creo, ¿no? Sí, yo creo que al final. No sé, depende de Rosa. Sí, está bien, al final me parece que estaría bien. Genial. Adelante, doctor. Permítame, ¿cómo es? Creo que el doctor Carlos tiene que dejar de compartir la pantalla para que usted pueda compartir. Doctor Carlos. Okay. ¿Está ahí, Carlos? Sí, estoy tratando de ver cómo hago esto. Al centro hay donde dice compartir pantalla, la parte verde. Ok. ¿No? Ya, ok. Pause share. Ok. ¿Ahora sí? Stop share. Ya. Ahora sí creo. Sorry. Okay. Bueno, yo no hice unas diapositivas tan bonitas como el doctor Carlos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se puede explicar. En primer lugar, agradecer a Pedro y a la Comisión de Sociedad Científica de San Fernando. Es muy grato ver que ustedes, chicos, siguen todavía con las investigaciones, la educación en varios aspectos de investigación y pues incluyendo también a exsanmarquinos que estamos pues en realidad estamos en todo el Perú y también ahorita estamos echando como que nuestras raíces también en distintos lugares del mundo y que como siempre el sanmarquino pues se caracteriza por dejar huella y a donde va pues uno es muy trabajador y eso yo creo que hace que, digamos, donde hay un sanmarquino pues siga otro, que es básicamente mi historia que pasó y es como yo llegué a trabajar a Brigham. A ver. Ok. So, mi experiencia en pregrado, en los primeros años, yo creo que mi experiencia comenzó con el curso de patología experimental, ¿no? No sé si todavía lo siguen haciendo en San Fernando,
porque sé que ha cambiado la currícula, pero cuando yo estaba pues estudiante, en el segundo año teníamos este curso y como parte del curso de patología pues había que hacer un estudio básico, ¿no? Como nos describía Carlos, entonces éramos estudios preclínicos, trabajamos con ratas, nuestro grupo de investigación y probó el efecto de la mashua en la inhibición del desarrollo de hiperplasia prostática benigna en ratas, Holzman. Y este trabajo, pues que uno lo hace prácticamente con muy poca experiencia y con la ayuda pues de mentores, por decirlo así, o de ayudantes de investigación, ¿no? Y un profesor que te guía. Entonces, es como tú lo vas desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, esa fue mi primera experiencia. Con esta experiencia, en realidad fue una buena experiencia. El grupo al cual yo pertenecí, pues logramos quedar segundo lugar por el trabajo que habíamos realizado, y esto también nos llegó a presentar el trabajo en la 25ª Encuentro Internacional de Estudiantes de Medicina, y donde pues quedamos en el top 10. Fue una experiencia muy interesante y también pudimos ver con mayor claridad de repente cómo la investigación influía y cómo se iba desarrollando a distintos niveles, ¿no? Nosotros, imagínense, éramos estudiantes de segundo año con muy poca experiencia, no, era segundo o tercero, ya no recuerdo muy bien, pero teníamos muy poca experiencia y ahí pudimos encontrar con otros estudiantes de todas las universidades del Perú, donde realizaban también trabajos de investigación. Muchos hacían trabajos pues clínicos, ¿no? Trabajos de tipo en base de datos, trabajos descriptivos, había bastantes reporte de casos, como sé que ustedes también están llevando un curso de redacción de reporte de casos, me parece, y había otro grupo que no era mucho, que eran los que presentaban trabajos de patología experimental, trabajos básicos, ¿no? Y en los cuales catalogamos un buen grupo de la promoción en aquel año. La experiencia fue muy satisfactoria y varios grupos de San Fernando quedamos entre el top 10, entre los 10 primeros estudios, ¿no? Entonces creo que ahí fue como yo tuve ese bichito de la investigación, ¿no? En otros cursos más adelante también pues algo que es muy interesante y es muy bueno, que es San Marcos, de todos modos, yo sé que falta todavía, de repente ahora ya están inculcando más el tema de la investigación, pero cuando nosotros estábamos, pues habían también algunos cursos, de repente no muchos, pero que siempre tenían como que un anexo para investigación, ¿no? Aparte de patología experimental, todo el curso de proyectos en investigación, el curso de medicina comunitaria, inclusive de epidemiología, ¿no? Y en todos esos a uno pues nos permitían poder desarrollar también proyectos de investigación que de todos modos incrementaban nuestro conocimiento y nos hacían ver pues la necesidad de aprender y de aprender lo que es las herramientas de investigación y aplicarlas, ¿no? Esto me llegó a desempeñarme como ayudante de investigación en el curso de patología experimental al siguiente año, ¿no? Lo mismo que yo tuve un ayudante también que es uno de los compañeros de Carlos, de su promoción, entonces también yo me desarrollé de la misma manera por un año, y posteriormente me uní a un grupo de investigación también, no fue sociedad, fue ADIES, pero que también me llegó a desarrollar bastantes herramientas y aprender, ¿no? Aprender un poco de repente más lo que era estadísticas, un poquito más la redacción, ¿no? De artículos, y con eso pude concretar algunos artículos en pregrado, ¿no? No fueron muchos, sé que hay muchos chicos que tienen de sociedad, sobre todo he visto que inculcan bastante el poder desarrollar trabajos de investigación, e inclusive de mi promoción hubo grupos que llegaron a hacer
metaanálisis. No sé si ustedes lo están haciendo y si es así, pues que muy bien y sigan así, ¿no? Son trabajos que tienen, como saben, tienen el mayor valor científico y pues y aprovechar, ¿no? Y aprovechar de que de estas herramientas que sociedad científica les brinda para poder desarrollarse. También hay que aprovechar de que en Perú, tenemos revistas indexadas en PubMed, lo cual incrementa el valor, digamos, agregado que un médico debe tener, ¿no? Un médico debe ser no solamente clínico, sino también investigador y docente, ¿no? Eso es lo que siempre nos inculcan en San Fernando y hay que seguirlo. Yo, para llegar al Brigham, fue también, yo creo que, como dice Carlos, un golpe de suerte. Y esto fue porque, bueno, el trabajo que Carlos, Natalia y de repente Raúl también en Beth Israel, o sea, pudieron, el trabajo que ellos hicieron, pues, significó bastante, a tal punto de que el doctor Sistrom, que es mi mentor y el jefe bueno, el subjefe, digamos, de la división de Pulmonary and Critical Care y el Pulmonary VAS de enfermedades vasculares pulmonares, solicitó que cuando Carlos ya ingresaba, tenía que dejar, pues, ¿no? la investigación acá, por ingresar a la residencia, pues solicitaron que venga otra persona para que continúe su trabajo, ¿no? Y al ver también, yo creo que, ¿no? Por el buen trabajo que él había hecho, pues decidieron darle una oportunidad también a médicos que vinieran de Perú, ¿no? A veces encontrar acá trabajos para investigación como siendo un médico internacional es un poco difícil, sobre todo si son, yo creo que es un poco difícil, ¿no? Hay que tener, en general hay que tener contactos o hay que aplicar con mucho tiempo de anticipación, pero las huellas que están dejando muchos sanmarquinos en distintos lugares hace de que esto sea un poco más fácil, ¿no? Ven el trabajo que se hace y entonces se solicitan que vengan más estudiantes, ¿no? Más médicos, perdón. Carlos hizo una convocatoria, ¿no? Solicitando a algún estudiante, algún médico que ya que tenga inglés, que tenga ciertos conocimientos de investigación y sobre todo que tenga las ganas, ¿no? de poder trabajar y gracias a Dios, pues yo fui seleccionada, podríamos decirlo. Bueno, tuve esta oportunidad de trabajar y en el Brigham and Women's básicamente continué el trabajo de Carlos, ¿no? Los 3 tipos de enfermedades con las cuales he trabajado justo han sido el preload failure, ¿no? La falla de precarga que Carlos estaba describiendo, hipertensión pulmonar y sobre todo lo que nos hemos enfocado más y nos estamos enfocando ahora es el ME/CFS, el síndrome de fatiga crónica y encefalomielitis miálgica. Esta entidad, si bien es cierto, es una enfermedad que ha sido conocida desde hace mucho tiempo. Hay estudios que describen desde 1975, 80 y tantos, es muy antigua, pero inicialmente se la consideraba como un trastorno psiquiátrico, ¿no? Ya que no se les encontraba en realidad alguna causa médica o clínica, alguna causa medible que se pueda atribuir a esta. Entonces, inicialmente se consideró así, fue muy, y hasta el momento incluso en muchos lugares es como que no se la considera como una enfermedad de verdad, ¿no? Y esto ha llevado a que pues la investigación en este síndrome se haya visto limitada. Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado, ¿no? Y hay mucho mayor interés, principalmente debido al grande número de personas afectadas que existen en todo el mundo, y en Estados Unidos, pues este número se acerca a 250,000, hasta más
personas afectadas, ¿no? Y obviamente causa un gran, enorme impacto en la economía por los gastos directos e indirectos, porque estos pacientes llegan en sus estados más delicados, en sus estados más afectados, llegan a estar postrados en la cama. Son estudiantes que, pacientes que no pueden desarrollarse, están limitados mentalmente, físicamente, y pues simplemente no pueden trabajar. Hay distintos tipos de afectación, pero en sus niveles más severos, incluso lo catalogan al nivel de la esclerosis múltiple, o sea, es tan discapacitante como a ese nivel, ¿no? Entonces, esto ha posibilitado de que en los últimos años la investigación se determine con mayor énfasis a este síndrome. Nosotros recientemente, siguiendo la línea de trabajo que dejó Carlos con el doctor Sistrom, que es un médico muy reconocido acá, está dentro de los 100 mejores médicos de Estados Unidos. Él es un neumólogo que tiene más o menos 30 años de experiencia, y de hecho fue uno de los que, digamos, instauró los protocolos de ICPET, del examen cardiopulmonar invasivo, primero en el hospital de Massachusetts y luego en el hospital de Brigham, ¿no? Recordar que ambos son hospitales, los principales hospitales asociados a la Universidad de Harvard. Entonces, este doctor, al haber instaurado esto, vio que un grupo de pacientes que venían por disnea, ¿no? Inexplicada, pacientes a los cuales, un poco repitiendo lo de Carlos, reforzando, ¿no? Pacientes a los cuales ya se les había realizado estudios de un examen simple de tórax, con rayos X, una tomografía, examen de prueba de función pulmonar, y pues todo salía negativo, ¿no? Sin embargo, los pacientes se sentían de todos modos afectados. Problemas del corazón también, con una ecocardiografía, todos excluidos. Sin embargo, los pacientes se sentían muy limitados, ¿no? Y al someterlos a este examen cardiopulmonar invasivo, se evidenciaba que muchos pacientes, la gran mayoría de estos, tenían esta condición llamada el falla de precarga, ¿no? La cual estos pacientes, por algún motivo, la respuesta que las venas de los miembros inferiores deben tener, ¿no? La venoconstricción que debe realizar, y normalmente pasa cuando uno pues pasa de cúbito a una posición, a estar erguido, ¿no? Debe haber esta venoconstricción refleja para poder garantizar que haya un retorno venoso a las cavidades derechas del corazón, ¿no? Esto mismo que pasa en la ortostasis, debe pasar cuando hay un esfuerzo, un ejercicio, ¿no? Y en estos pacientes se vio que no pasaba esto. Estos pacientes, por algún motivo, pues no hay esa venoconstricción, y entonces las cavidades derechas no reciben suficiente sangre, y las mediciones de las presiones en la arteria, en la aurícula derecha, pues eran muy bajas en estos pacientes. Y es así como que empezaron a ver una manera objetiva de medir que hay cierto imbalance en estos pacientes, y que podría explicar la intolerancia al ejercicio de estos pacientes, ¿no? El síndrome de fatiga crónica hasta el momento es un síndrome que es diagnosticado por básicamente síntomas. No hay un diagnóstico objetivo, no hay un test auxiliar que haya sido ampliamente aceptado. Simplemente el paciente tiene que cumplir 4 o 5 de los criterios y ya es diagnosticado, ¿no? Estos criterios, principalmente el primero es fatiga intratable por más de 6 meses. De ahí viene el nombre de fatiga crónica. El otro es
el malestar post ejercicio, que es muy significativa. Los pacientes realizan estos ejercicios y principalmente al segundo día, pero puede ser también algo inmediato, los pacientes se sienten muy cansados, más de lo que uno normalmente se siente cuando ha hecho un ejercicio, ¿no? Y tanto así que los pacientes a los 2 días de haber hecho este ejercicio, pues no pueden levantarse de la cama. Este post-exertional malaise, le llaman esta malestar de ejercicio, post-ejercicio, no solamente solo es post-ejercicio, sino también es un malestar que ellos sienten ante cualquier síndrome, ante cualquier estrés, ¿no? Si ellos, incluso estrés emocional, estrés mental, estrés físico, psicológico, les ocasiona esto. Y es algo que es muy característico y prácticamente solo se ve en el síndrome de fatiga crónica. El otro es esto, en alteración de la parte cognitiva, ¿no? Los pacientes sienten que no tienen la memoria, pues está disminuyendo un poco, que tienen dificultad para encontrar la palabra correcta. Muchos describen brain fog, que es como un nublamiento mental que es característico. Aparte de ello, otra de las características de los 5 criterios es el que mencionaba Carlos, la intolerancia ortostática, ¿no? Que es básicamente el sentirse, pues, ¿no? Mareado, sentirse al levantarse, ¿no? Sentirse así lightheaded, mareado y como con ganas de desmayarse al levantarse, ¿no? Y esto es por la parte ortostática. Y esto es algo que es importante porque esta intolerancia ortostática no solamente se ve en síndrome de fatiga crónica, sino en otras enfermedades que tienen hay un gran overlap y que nos ha llevado a plantear justo las teorías sobre el origen del síndrome de fatiga crónica, como es el síndrome de taquicardia y ¿cómo le llaman? Postural orthostatic tachycardia síndrome de taquicardia y hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen, muchos de los pacientes hemos visto nosotros que llegan a ver hasta un 20% en algunas cohortes y en otros tienen hasta un 30% de ocurrencias simultáneas. Y es algo muy característico también, ¿no? Entonces, esas son las características del síndrome de fatiga crónica y es lo que nos ha llevado a nosotros a determinar. Nosotros lo que estamos planteando, lo que hemos planteado y gracias a la investigación que se ha realizado en el laboratorio es que existe un punto inicial, un trigger, digamos, que desencadena todos estos síntomas en nuestros pacientes y al parecer, debido a esto lo decimos porque hemos hecho estudios que son estudios en muestras de plasma de estos pacientes, que es muestras que se toman justo durante este examen cardiopulmonar invasivo, ¿no? Y que se guardan en una refrigeradora a menos 80 grados Celsius, nos han permitido evaluar estas muestras de plasma para distintos citoquinas de inflamación, principalmente TRAIL, y entre muchas otras, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido llevar a la hipótesis de que una inflamación desregulada y sistémica se produce en estos pacientes y al parecer se produce justo durante el ejercicio, ¿no? Y el cual causa un daño, es neurotóxico, causa un daño a nivel de los nervios autonómicos principalmente, pero también a nervios sensitivos, pero son de estos nervios muy pequeños, ¿no?
causan algo muy similar a lo que se ve en otras condiciones como son el síndrome de fibromialgia y también en el síndrome de el POTS, ¿no? El síndrome de taquicardia y hipotensión ortostática. Eso también se ha visto que hay un daño neurológico que a su vez causa la disregulación arterial vascular que vemos, ¿no? Y es lo que estamos ahorita tratando de probar, es ese link, esa unión entre la inflamación que causa un daño neuronal, especialmente en las neuronas que se encargan de regular la vasoconstricción a nivel venoso y también a nivel arteriolar y a nivel de los shunts arteriovenosos. Y esto explica por qué estos pacientes no tienen una buena venoconstricción y por qué estos pacientes sienten intolerancia al ejercicio y también por qué sienten fatiga muscular, ¿no? Fatiga en general. Otras propuestas, otras propuestas que estamos investigando recientemente es la propuesta muscular. Recientemente hemos tenido la posibilidad de trabajar en conjunto con una asociación que se llama Astelas y ellos realizan estudios viendo en muchas enfermedades musculares, sobre todo enfermedades innatas, ¿no? Y se ha llegado, debido a unos estudios en las biopsias de músculo de estos pacientes, se ha llegado a determinar que ellos tienen una alteración a nivel de una enzima llamada la sintetasa cítrica. Estos pacientes, hemos hecho una evaluación de 13 pacientes, es un estudio más o menos exploratorio, y de estos pacientes, todos salvo uno, han tienen niveles bajos de esta enzima, y muchos otros pacientes además tienen alteración a nivel de los complejos de la cadena transportadora de electrones a nivel mitocondrial. Esto nos ha llevado a generar la hipótesis de que además de la alteración vascular que estos pacientes tienen, también hay una alteración a nivel muscular que imposibilita que estos pacientes extraigan suficiente oxígeno de la sangre. Entonces, estos pacientes al no extraer oxígeno, pues al parecer realizan una metabolismo más que nada anaeróbico, y es lo que posibilitaría la fatiga crónica que ellos evidencian, ¿no? Sí. Nosotros recientemente hemos empezado a realizar ensayos clínicos en este síndrome, y el primero ha sido justo que ya tenemos, ¿cuántos pacientes? Tenemos, bueno, como 10 pacientes, lamentablemente se tuvo que interrumpir por el coronavirus, pero hemos tenido unos 10 pacientes a los cuales les hemos sometido al examen cardiopulmonar invasivo, y después, al terminar, si el paciente cumplía con todos los criterios de inclusión, el cual era que tengan una falla precarga, ¿no? Una presión en la aurícula derecha de menos de 6.5 en el momento pico del ejercicio, entonces el paciente califica para poder ingresar en este ensayo clínico. Y lo que hacemos es, después de terminado este ejercicio inicial, al paciente se le administra la piridoximina, ¿no? Y es un estudio que es doble ciego, y es un estudio en el cual también utilizamos placebo, ¿no? Y el paciente, dependiendo de cuál le ha tocado, puede recibir la piridoximina o el placebo. Y después de 1 hora, se le da como para que este medicamento pues
que es de acción rápida, pueda hacer efecto, se le somete nuevamente a otro segundo examen cardiopulmonar invasivo para ver qué tanto afecta, qué tanto mejora la venoconstrucción, que la medimos en realidad por su efecto a nivel de la precarga en el corazón, qué tanto está influyendo la piridoximina en que estos pacientes recuperen. Y sí hemos estado viendo algunos casos alentadores, no sabemos en realidad quién es quién, pero sí hemos visto algunos pacientes que han mejorado después ¿no? en su segundo examen, pero hay otros también que no han mejorado, hay otros que han estado ahí, hay otros que incluso su presión ha disminuido mucho más. Entonces sospechamos de que esos pacientes son los pacientes que han recibido el placebo, pues, ¿no? Pero bueno, no lo podemos saber hasta que terminemos de reclutar los 50 pacientes que nos hemos, que son la meta, ¿no? Eso es el ensayo clínico que se está realizando ahora. Ahorita se está postulando realizar otro ensayo clínico que es con unos mitocondrial stalkers, que básicamente lo que quiere es probar también la teoría que les había mencionado de que estos pacientes, de que un buen grupo de pacientes tiene alteración a nivel mitocondrial. Entonces, es algo que recién está en estudio, pero esta compañía con la que estamos trabajando proponen pues un ensayo similar, un estudio similar en el cual los pacientes se le somete a un examen cardiopulmonar invasivo inicial y se les va administrando de manera, por vía oral, este medicamento a una cantidad de pacientes, y hay otra cantidad de pacientes que no van a recibir el medicamento, y se les va a hacer un seguimiento por 6 semanas, al cabo de las cuales se realiza nuevamente otro examen cardiopulmonar invasivo, además de otros estudios no invasivos, para poder evidenciar cuánto mejoran. Algo que justo quería mencionarles también a este nivel es que se ha visto que estos pacientes tienen lo que se llama son extractores pobres de oxígeno, ¿no es cierto? Extractores pobres de oxígeno. Entonces, eso se puede medir con el examen cardiopulmonar invasivo. Se hace una fórmula que básicamente resta el contenido arterial y venoso de oxígeno sobre la hemoglobina del paciente, y se puede saber si estos pacientes están extrayendo suficiente oxígeno y algunos no. Ahora, hay un grupo que son aparentemente son pobres extractores de oxígeno, pero que todavía no podemos decidir, y estamos en el estudio, que tenemos que discernir, porque hay un overlap con otros pacientes que también tienen este marcador de absorción pobre de oxígeno, pero que la alteración está a otro nivel. Son pacientes, creo que tengo ya la diapositiva acá, que tienen lo que son unos shunts. Y en realidad los shunts están a todo nivel, pero estos shunts que comunican arteriolas y vénulas a nivel distal se encuentran a nivel muscular, se encuentran a nivel acral, en las manos, las palmas, y normalmente existen ahí y tienen una función termorreguladora. Entonces, durante el ejercicio, para poder regular, ¿no?, la temperatura, estos normalmente se abren. Al parecer en nuestros pacientes, esta abertura es exagerada. Entonces, hay mucha sangre que viene de arteriola y está pasando por esta vía, y se está yendo directamente a las vénulas. Entonces, me está bypaseando una buena cantidad de la sangre que debería pasar a lo que es al lecho muscular. Entonces, este músculo tampoco está extrayendo el suficiente oxígeno, porque obviamente pues está pasando la sangre por acá, ¿no? Entonces, este es un subtipo que también estamos por evaluar y ver si es un subgrupo que es único, o es un subgrupo que también se superpone al grupo de extractores pobres de oxígeno. En realidad esta enfermedad es muy interesante, hay muchos matices y hay muchos
temas que todavía se tienen que seguir estudiando. Ok, entonces ese es el ensayo clínico con los mitochondrial stalkers, y otro tercero que estamos recién postulando, escribiendo el protocolo, y que se basa en este péptido que se llama péptido relacionado al gen del calcio. Es un péptido que se ha visto y se ha estudiado bastante en lo que es migraña, y ahorita de hecho hay medicamentos antagonistas que son antagonistas contra este péptido y que mejoran, se están utilizando el tratamiento de migraña. Este péptido es un péptido vasoactivo y que genera vasodilatación en migraña, ¿no? Entonces la vasodilatación en la migraña es lo que las causa, pues, el dolor. Y esto se ha visto también que está incrementado, es una enfermedad que es muy similar, que les comentaba, que es la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia, hay un estudio que es un estudio base que estamos utilizando para postular las teorías en síndrome de fatiga crónica. Es un estudio que realizaron en pacientes con fibromialgia y en pacientes controles y controles sanos, y en el cual pues tomaron biopsias a nivel de las palmas de las manos y realizaron una tinción especial para poder ver las neuronas alrededor de estos shunts arterios venosos. Y lo que evidenciaron era que en estos pacientes había un incremento de neuronas que sintetizaban y liberaban el péptido, el CGRP, este péptido, ¿no? Vasodilatador. Entonces, estos pacientes tienen una vasodilatación anormal. Y algo que es muy curioso y que justamente explicaba en estos pacientes es que estas neuronas que veían, que evidenciaban mayor expresión de este péptido eran neuronas sensitivas. Entonces, es ahí como ellos hacían el link con los pacientes de los fibromialgia, ¿no? Que son pacientes que tienen dolor en mucho generalizado, en muchos puntos, tienen muchos puntos álgidos, etc. Entonces, es un estudio que ha posibilitado formular, debido al overlap de los síntomas de los pacientes con fibromialgia y los pacientes de síndrome de fatiga crónica, que es muy grande, es más o menos un 50% de pacientes que tienen ambas enfermedades. Entonces lleva a postular de que este péptido también debería, probablemente que esté incrementado en síndrome de fatiga crónica. Actualmente estamos postulando a grants en el Departamento de Defensa. El grupo liderado por el Dr. Systrom y aunado a otro grupo, un grupo más grande de todo Harvard, que le llaman la colaboración de síndrome de fatiga crónica de los hospitales afiliados a Harvard, están postulando como grupo y en sí cada uno también por su lado para poder obtener financiamiento para hacer incrementar el estudio en síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y justo los grants a los cuales estamos aplicando ahora son para el estudio de marcadores bioquímicos, ¿no? Marcadores en el plasma, marcadores como marcadores citoquinas inflamatorias, que ya se había hecho, pero es que se quiere hacer a mayor escala. Marcadores para realizar metabolomics y proteomics también. Entonces, eso es lo que ahorita estamos planteando, porque este tipo de acercamientos en proteomics y metabolomics han logrado discernir enfermedades muy complejas como la hipertensión pulmonar. Entonces, es muy plausible que también logren generar muchas hipótesis, inclusive pathways, ¿no?, alterados en la enfermedad de fatiga crónica. Es una enfermedad que es muy, muy, muy compleja, afecta a varios niveles, afecta a nivel muscular, a nivel neurológico,
eh, y, pues es una enfermedad que de todos modos requiere bastante investigación, ¿no? A ver, ¿y qué pueden hacer ustedes? Yo creo que mi sugerencia sería hacer estudios descriptivos, sobre todo dependiendo de qué nivel están, ¿no? En qué año de la carrera están. Si son estudiantes de los primeros años, primero o segundo año, yo creo que es el momento como para empaparse de conocimientos, empaparse de los estudios, de qué son estudios, aprender herramientas básicamente en general de lo que es investigación, ¿no? De repente algunas herramientas de redacción, conocer un poco más de estadística. El estudiante sanmarquino, como mencionaba Carlos, es un estudiante que es muy autodidacta, es un estudiante que es muy inteligente y que puede aprender mucho y con bastante facilidad. Y si uno pues lo expone a la investigación desde muy temprano, el estudiante pues puede llegar con, no sé, hasta 20, 50 papers publicados en toda su, solamente en la carrera, ¿no? Y yo creo que eso sería lo que podrían realizar inicialmente a los estudiantes de primero o segundo año, estudios descriptivos, de repente trabajando con base de datos, que es algo que se trabaja bastante acá también, se trabaja base de datos, y ya en los años un poquito más avanzados, de repente años cuando ya están llevando medicina interna, podrían trabajar lo que son, bueno, estudios un poquito con base de datos, estudios un poquito más grandes, y sobre todo afiliándose, yo creo que eso es muy importante, afiliando San Fernando a ciertos hospitales, ¿no? Yo siento que eso es algo que nos hace falta de todos modos en Perú, y que acá casi todos los hospitales están afiliados a una universidad, y la investigación se realiza casi con esa universidad, entonces tienen acceso a las bases de datos, a la información, tienen acceso, tienen con qué trabajar. Lamentablemente en Perú, en San Marcos, todavía estamos, ¿no?, luchando por los hospitales, por tener en realidad un buen campo clínico, pero a pesar de eso, yo creo que se podrían hacer acuerdos. Ustedes, chicos, como Sociedad Científica de San Fernando, pueden no ir reclutando de repente a sanfernandinos, societarios, ¿no?, personas que han hecho, que les gusta mucho la investigación y que ahorita ya están desempeñándose como asistentes en algunos hospitales. Entonces, para que se firme una especie de como un acuerdo, ¿no?, con algunos departamentos, de repente de neumología, infectología, en muchos aspectos, ¿no?, y se pueden desarrollar para que se puedan ir recabando las bases de datos, y en eso podrían apoyar de repente los estudiantes de primeros años también, en poder transformar todo esto y recolectarlo en bases de datos que lleven a estudios mucho más interesantes, ¿no? Algo que también pueden hacer, pues, es los metaanálisis. De todos modos, son muy importantes para realizarlo, y yo siento que cuando ya un estudiante ha llevado los cursos de estadística, epidemiología, pues ya está listo, ya tiene como que todo el background suficiente como para poder aventarse y poder hacer un estudio de esa calidad. Otra cosa también que pueden hacer, bueno, como internos, de todos modos, publicar casos clínicos, porque ahí de hecho van a haber muchos de esos casos. Entonces aprovechar, yo sé que la carga es bastante, pero es aprovechar esos momentos y aprovechar que uno tiene los datos de primera mano, ¿no? Porque prácticamente uno está tratando al paciente, entonces uno puede escribir casos clínicos ahí, y ahí es el momento de repente para trabajar este tipo de estudios. Y bueno, después, cuando ya se hayan graduado los chicos que están en últimos años, durante el CERUN sería muy interesante que realicen estudios comunitarios, estudios colaborativos, con estudios colaborativos con médicos también que están que están dirigiendo lo que es el CERUM, ¿no? Hay médicos no lo sé, en el comité del médico joven, me parece, y también me parece que hay unos comités de investigación en el colegio médico, entonces que de hecho deberían integrar la investigación. Yo
He tenido la oportunidad de hablar con una doctora muy conocida, no sé si ustedes, no sé si es de sociedad, creo, me parece que sí, Katia Bravo. Ella tiene muchas ideas de investigación para poder trabajar con los estudiantes, con los médicos serumistas, sobre todo para poder estudiar, ¿no?, los cambios a nivel, eh, porque uno tiene acceso a mucha información y a distintos niveles, ¿no? En la sierra, la costa, la selva, hay muchos estudios que se podrían realizar y yo creo que se debería ir inculcando eso en los estudiantes que ya van a recibir el grado de médico. Y bueno, ya cuando son residentes pues tienen mayor creo que tienen mayores herramientas para poder eh, lanzarse a estudios mucho más complejos, de repente hasta ensayos clínicos, ¿por qué no? Yo creo que si bien esto es algo incipiente todavía en Perú, pero creo que se podría hacer si se consiguen el asesoramiento necesario, y sobre todo si se actúa en colaboración con los ex sanfernandinos, y que están bastante metidos en investigación, que ya son asistentes, ¿no? Yo creo que por ahí va la línea y sobre todo, pues, en tuberculosis, como mencionaba Carlos, acá no se hace estudios en tuberculosis porque simplemente no es prevalente, pero es algo como que esto es una oportunidad, pues, ¿no? Es una oportunidad para que el médico peruano y el investigador peruano pueda hacer investigación en ese aspecto de la neumología. Y eso sería todo por parte mía, chicos. Muchas gracias por escucharnos y invitarnos. Si tienen alguna pregunta. No, más bien gracias a usted, doctor Pari, doctor Carlos. Bueno, muchas gracias por la ponencia, realmente muy enriquecedora en todos los campos que se ve y las sugerencias también. Bueno, comentarles un poco acerca de la línea de neumología mientras los chicos van elaborando algunas preguntas. Bueno, la línea de neumología es una de las líneas de Sociedad Científica. Hace pocos años se formó, bueno, se está trabajando mediante líneas de investigación. Tenemos la línea de oncología, la línea de neumología, neurología, cardiología y la línea de infectología. Y bueno, cada una de ellas trabaja dentro del comité científico y viene formulando ideas de investigación y cada una ha ido avanzando, ¿no?, a lo largo de estos años. Y justo Neumo es una línea que ha ido incursionando, que los chicos también este año justo tuvo un recambio generacional porque los chicos anteriores que estaban a cargo han pasado al internado y ellos han dejado la línea para chicos de años menores, entonces ellos están reformulando, están planteando nuevas ideas de investigación también en tuberculosis. Hace poco hay un par de chicos, no sé si estarán, Marielita y Diego, que también les han aceptado en una Q, ¿no?, un trabajo de investigación que hicieron en tuberculosis que ya debe ser publicado en el próximo número, creo que me dijeron, ahí debe estar Mariela y Diego, y que los chicos hemos ido formulando así, incluso algunas líneas, por ejemplo, oncología tiene convenio con ASCO, que viene a ser la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que nos da como que, entre comillas, un grant para anualmente y nos da la oportunidad de poder viajar también, ¿no?, al Congreso de Oncología de allá en Estados Unidos. Y bueno, no sé si alguno de los chicos tiene alguna consulta y justamente, por eso, justo, Elizabeth, no sé si está. Elizabeth, ¿me escuchas? Ella es la actual coordinadora de la línea de neumología y no sé si tendrá alguna pregunta. Elizabeth, ¿estás ahí? Ah, genial. ¿Tendrás alguna duda o algunas palabras para los doctores? Creo que no. Creo que-
No sé si pueden ver el chat, doctor. Mm, A ver. Ok. Ok. respecto Ujú. a qué ámbitos respecto a tuberculosis se podría investigar. Es una muy buena pregunta. La verdad es que no, no tengo mucho conocimiento, digamos, sobre tuberculosis, qué cosas se podría investigar. Lo que yo te recomendaría es buscar a alguien en Perú, digamos, que digamos, esté más interesado, algún infectólogo de pronto, preguntar qué cosas se podría hacer. Lo que yo comenté, digamos que es de todas maneras una oportunidad en el sentido de que se tiene data, eso es algo que probablemente no haya, no haya mucho en otros lados, pero en Perú sí puedes tener mucha data, o sea, puedes hacer desde eh, case reports, por ejemplo, no se hace case reports de tuberculosis, digamos, tuberculosis intestinal. Nosotros vemos un montón en Perú, pero en general eh, no, cuando hablas tú de acá, por ejemplo, de tuberculosis abdominal, cosas así, te miran como que o sea, es imposible, nunca has visto eso, pero nosotros vemos un montón y cosas mínimas uno puede escribir y es algo que no se reporta mucho. O sea, eso puede ser podría recomendar en eso, pero de ahí buscar base de datos, tratar de sacar algunas ideas. Siempre hay médicos que la verdad que tienen, no sé, tienen mucha idea, pero de pronto no tienen mucho conocimiento o de pronto simplemente no hay interés de publicar porque no hay esa conducta mucho en Perú. Ojalá que eso vaya cambiando. Yo creo que está cambiando porque, digamos, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en la sociedad científica es algo valioso y creo que siempre juntándose con personas con más experiencia, que les pueden guiar, que les pueden orientar y a partir de ahí las ideas van saliendo. O sea, yo creo que eso podría decir. No sé si Rosa tiene alguna otra idea. Mm, Sí, yo creo que podrían evaluar hacer un estudio también de tipo descriptivo para ver de repente el efecto de los medicamentos que hay en pacientes con MDR, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que no utilizan ya no son sensibles de repente a los 4 medicamentos iniciales, sino que ya se les postula pues otro tipo ¿no? Entonces, de tratamientos, entonces ver de repente el efecto en ellos, qué pacientes, ver de repente hacer un estudio comparativo de los pacientes que van mejor y los pacientes que van, o sea, que realmente responden al tratamiento y los que no responden y un poquito investigar cuál es la causa, si es la baja adherencia al tratamiento, si es porque simplemente, no sé, pues son un subtipo de pacientes que tienen alguna comorbilidad y que les hace no responder de manera adecuada o simplemente es porque la bacteria pues es así, es mucho más agresiva. De repente hay muchas otras cosas que podrían ir estudiando, ¿no? Y hay mucho conocimiento empírico que manejan los médicos pues, que trabajan con años, ¿no? Saben ya más o menos que otro o que otro tratamiento adicional, ¿no? No sé, pues someterlos a oxígeno, no sé, el hecho de estar, ¿no? en áreas ventiladas, con calor, cosas así, ¿no? De repente, si eso realmente impacta en alguna manera, impacta en algún, en los resultados o no, yo creo que ahí podrían ir comenzando. Uh-huh. Sí, yo creo, Sí. sí, yo creo que eso y buscar siempre a alguien con más conocimiento, qué ideas puede tener o qué cosa. Hay muchos autores que tienen, digamos, base de datos y luego simplemente es tratar de trabajarlo. O sea, hice una investigación antes de cuando ya estaba en el trámite de, digamos, tomar los exámenes. Junté con un médico, hice pólipos, características de pólipos en una población X. Y revisé como algo de 500, 400 informes de colonoscopía, saqué la base de datos y hicimos un paper.
y listo. O sea, hay muchas oportunidades, cuestión de juntarse con alguien, preguntar. Y TED yo creo que en neumología puede ser algo muy, muy, muy importante. Luego, Luis menciona cuál es el perfil del estudiante que aspira a residentado en Estados Unidos y poder participar en clinical trials. Bueno, el perfil es, digamos, es difícil de definir, ¿no? O sea, hay chicos que en la universidad tienen convenios, hay chicos, Rosalie vino a rotar de estudiante. Yo creo que es una experiencia bien enriquecedora en el sentido de que te permite conocer y si te gusta la idea de poder venir, puedes explorar y seguir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no hice ninguna rotación durante la escuela de medicina. Hice una rotación para experimentar, me gustó mucho y decidí. Y de ahí tomar los exámenes son importantes, son fundamentales, yo creo tener buenas notas. Y si tienes la oportunidad de hacer research, enhorabuena. Creo que hacer research de frente en clinical trials es un poco complicado. De todas maneras, o sea, que te permitan llegar de frente, formar parte del equipo que va a estar en contacto con los pacientes para los clinical trials directo, es bien complicado. O sea, eso me parece. ¿Por qué? Porque necesitas estar certificado, necesitas pasar muchas cosas antes de poder estar en contacto con los pacientes. Es mucho más probable que llegues y de frente trabajes en base de datos. O sea, eso es probablemente lo más viable porque hay un montón de información. Cada jefe de departamento tiene un montón de información que probablemente lo único que quieran hacer es trabajarlo en base de datos. Por eso es que el que quiere trabajar en research puede, el que está acá, básicamente necesita decirle a alguien y él decir, ok, acá tengo un Excel con 1000 casos y podemos hacer esto. O sea, pero trabajar de frente en clinical trials es un poco complicado. Y te pregunta qué tan importantes son los fellowships. Depende mucho de a qué carrera quieres ir. Si quieres ir a la carrera quirúrgica, probablemente algo de investigación va a ser importante. Si quieres hacer, digamos, algún tipo de clínica como medicina interna, lo que yo podría decir, lo que yo podría recomendar es de frente llegar, concentrarte en hacer tus rotaciones clínicas, dar buenos exámenes y aplicar en lo menor tiempo posible. Y si en parte quieres tener una rotación de investigación, un año y medio podría ser bueno. Un año yo creo que sería bueno mientras vas tomando los exámenes. Yo creo que eso. No sé si Rosa tiene algún otro tipo de recomendación. Ya, sí, yo también creo que esa es la recomendación. Para los ensayos clínicos, la mayoría pues necesitan un sponsor, ¿no? Y que las grandes farmacéuticas que en general están acá en Estados Unidos. Pero existen otros estudios un poco más pequeños, de repente, que son ensayos clínicos iniciados por el investigador, que es justo de los que tenemos, ¿no? Con el que hemos estado trabajando, y que de todos modos pues necesitan tener un grant, ¿no? Necesitan un grant porque son bastante costosos, y es un proceso que es un poquito largo porque hay bastante regulación en ese sentido. Hay que, el hospital donde tú trabajas, la institución tiene que tener pues una Institutional Review Board, esto para que puedan evaluar bien todo lo que es el consentimiento informado, el protocolo. Es algo que se podría trabajar, pero claro, es algo un poco más complicado, ¿no? Y bueno, como estudiantes es un poco difícil. Realmente quienes podrían acceder a eso serían ya médicos asistentes con mayor experiencia, pero si se llega a dar, pues de todos modos el poder participar como ayudante, como un asistente de investigación, sería una muy buena experiencia. Carlos me había preguntado que si se llegaron a mandar las muestras para ver los niveles de CGRP. No, todavía no. Sí, todavía se está. Sí.
A ver, Estamos hablando, preguntando. sí. Sí. Ujú. ¿Cómo acceder a los fellowship? Boston tiene el Beth Israel, tiene un hospital asociado a Harvard, tiene un programa que es de investigación. Digamos, es un global research, something, que necesita, digamos, algo de 12 personas por año. Eso es algo bien interesante. El gran problema y la limitante, podría decir, es que no es pagado generalmente, te ofrecen una oposición de research porque saben que los internacionales quieren hacer research para que incremente las chances de poder hacer la residencia. Ese es el único problema. Yo creo que eso es de todas maneras algo común en el sentido de que hacer research de inicio probablemente vas a trabajar en base de datos y no te van a pagar. O sea, eso es lo más frecuente. ¿Cómo acceder a eso? Internet, la verdad que del Beth Israel es uno, digamos, cuestión de ver, no sé, probablemente grandes instituciones en Estados Unidos, grandes universidades pueden tener digamos, oposiciones de research. Es cuestión de mandar correo, pero es muy probable que tú como internacional que quieres venir acá vas a estar sin pago al menos un tiempo. Y después, si haces un buen trabajo, te pueden ofrecer. El problema es el tipo de visa, ¿no? O sea, tú no puedes trabajar más tiempo, digamos, con un tipo de visa con B1, B2, que es visa de turismo, ¿no? O sea, lamentablemente ahora es un poco más difícil eso, por eso que cuando vienes como research tienes que hacer un tipo de visa especial, ¿no? Que es la J1, que bueno, Ross está en J1, yo cuando hice estaba J1, entonces ese proceso a los hospitales no les, o sea, es difícil, ¿no? Por eso es que los programas de research son mejores. Beth Israel saben que ellos esos 12 aplicantes van a tener que ir en J1, entonces es un poco menos complejo, ¿no? Ujú. Sí, de todos modos, buscarles las instituciones Sí. que suelen trabajar con estudiantes o con médicos extranjeros, porque no todas, lamentablemente no todas quieren pasar por todas las regulaciones, que son bastantes, para que ellos puedan participar como sponsor, para que les asignen una visa J1. También creo que es la que mencionabas, la que está afiliada, Carlos, a al Beth Israel, el International Research Initiative, esa es, ¿verdad? Sí. Ahí, si requieren la aplicación, pueden visualizarlo en Facebook y usualmente uno tiene que submitir sus aplicaciones más o menos como 2 años antes, 1 año, 2 años antes. Si es algo que ustedes están interesados, pues podrían, los chicos de los últimos años podrían empezar aplicando, ¿no? Uh-huh. Luego, Walter dice, hacer match en medicina interna, es importante hacer research. No, o sea, mi opinión es, das los exámenes, si tienes los exámenes, digamos, unas buenas notas en tus exámenes, aplicar cuanto antes. Eso es pero si, digamos, el proceso es bien costoso, el proceso es, digamos, tomar los exámenes, hacer las rotaciones, es costoso. Entonces es por eso que, por ejemplo, siempre digamos, una ayuda económica, trabajar en research y que te paguen de pronto, te puede ayudar mucho, ¿no? Y lo otro importante del research, creo yo, que son los contactos, o sea, los contactos que haces cuando haces research. Creo que eso es súper valioso, ¿no? Pero si consideras que haciendo rotaciones y vas a tener buenas cartas de recomendación y tienes buenas notas, para medicina interna yo creo que no es algo mandatorio, ¿no? Pero si lo puedes hacer y lo puedes hacer rápido, y digamos mientras aplicas, es enhorabuena. O sea, yo creo que es así. Yo creo que ayuda mucho. Rosa va a aplicar, digamos, mi experiencia también en Harvard me ayudó.
porque, digamos, es una buena que alguien que te ponga una carta con ese logotipo siempre es una carta importante, ¿no? Pero no es necesario. Yo creo que no sé si, por ejemplo, ustedes sienten que no han tenido una experiencia en research, no piensen que sus chances va a ser menos si es que tienen buenas notas y todo lo han hecho de una manera adecuada, ¿no? Sí. ¿Cuándo es tu step? Agosto. Eso. A las justas. Sí, han limitado todas Me imagino. los cupos, todos los Sí. han limitado. Lamentablemente. Pero sí, creo que sí llego a tiempo. A ver, respóndele a Ángeles Vendrell. A ver, ¿cuántas publicaciones se requieren para llegar a los puestos que han alcanzado? ¿Qué tan importante es el número? Bueno, en nuestros casos han sido particulares. Yo creo que por el hecho de haber tenido la conexión ya con, digamos, como que la recomendación de personas previas, yo creo que no ha sido determinante el tener muchas publicaciones, pero dependiendo a dónde estás aplicando, yo sé que para el International Research Initiative, ahí me parece que te piden más o menos que tengas más publicaciones. Pero de todos modos, yo creo que con que uno esté listo para el momento, para la oportunidad, de repente estar con las ganas, de repente ya tener por lo menos el step one pasado, entonces como que te abre muchas ¿no? muchas oportunidades, porque ya estás como que estás en ese camino y ya estás como que para dar y tienes el interés, ¿no? Yo creo que es más eso, es el estar listo para el momento, porque la oportunidad probablemente se va a dar, pero hay que estar listo. Sí, yo creo que no es necesario tener publicaciones para que comiences a hacer research. ¿Quién no quiere tener un trabajador que no te van a pagar? O sea, así simple. O sea, los investigadores, si tú le dices, quiero trabajar y no importa si no me pagas, y sé hacer, no sé, sé manejar Stata, sé manejar R, SPS, listo. O sea, si te muestran algún tipo de interés, si te responden y tú, enhorabuena. O sea, no es necesario tener un extensive background de investigación. Y yo no tenía ni idea de lo que es investigación. No tenía ni idea, o sea, no era tan interesado en hacer investigación. A mí dame pacientes, pero, o sea, a veces dice, ok, hay que explorar esto y me han aceptado. O sea, probablemente, como dice Rosa, digamos, tanto diferente, tenía contactos, alguien al menos puso una palabra para mí, para que diga, a ver, hoy mira, este chico quiere venir a trabajar gratis. A ver. O sea, yo creo que anímense, intenten si ustedes consideran que realmente quieren hacer esto y manden correos, toquen puertas. Esto del BED Israel probablemente incremente tus chances si tienes algo de research, pero por ejemplo un amigo de mi promoción no ha tenido tampoco nada de research y hizo un año y se quedó creo medio año más porque le ofrecieron que se quede medio año más. O sea, no hay imposible. Luego Walter Jan se pregunta, ¿es posible en nuestro caso rendir el Step 1 antes de egresar? Sí. En realidad sí, hay muchos chicos, bueno, no muchos, pero sí hay algunos que han podido hacer. Sí, o sea, sí puedes dar. Si puedes estudiar la carrera y estudiar a la par y estar seguro que vas a dar un buen step, enhorabuena. Yo no recomendaría que se aceleren en darle el step. Si por ejemplo, si tus notas no van bien, si sientes que no, si de pronto estás en el internado, vas a comenzar el internado, no se apure, la verdad. O sea, más vale de pronto tener un poco de actividad clínica y tener un buen step que dar
step no tan bueno y de pronto por querer apurarse, porque eso a la larga te puede costar un poco, ¿no? Y si pasa eso, también no sientes que se acaba el mundo. Hay oportunidades de research, por ejemplo, en esas situaciones te puede ayudar un poco de pronto a hacer tu CV un poquito más interesante. Hay un montón de caminos en el cual le puedes dar vueltas si no te fueron tan bien, pero mi recomendación es enfócate que lo tienes que dar bien. O sea, sí. Y sí lo puedes. La página que mencionaron para Betty Israel, ¿cómo la busco en internet? ¿Cómo se llama? En Facebook escribe International Research Initiative. Y ahí te sale todos los links. Es una página de Facebook que me parece, no sé, creo que tiene también su propia página. Sí, de www.iriinitiative.com. www.iriinitiative.com. Ahí pueden verlo. Sí. Y eso del Betty Israel dice que no es solamente, o sea, es una iniciativa de Harvard, no sé, no estoy seguro, pero probablemente puedas hacer en los otros hospitales también. Dice, el Step 1 será Pass and Fail y ya no habrá notas. ¿Consideran que el Research o Fellowship es obligatorio para hacer el match? No creo que nada sea obligatorio. No. Lo que ahora más bien algunos comentaban era que como ya el Step 1 va a ser Pass and Fail, como que todo el peso va a ir al único examen que quedaría, que sería un examen con una nota y una posibilidad de saber quién está mejor, que sería el Step 2 PK, que de repente nos beneficia un poco más cuando ya hemos salido porque ya tenemos pues, ¿no? esa experiencia clínica en el CERUMS o al menos en el internado. Yo creo que, bueno, eso sería de repente ahora. No sé. Es una buena idea, sí. Yo creo que sí. Sí, pero el fellowship, Research Fellowship, yo tampoco no creo que sea obligatorio. Sí. Si tienes la oportunidad, enhorabuena. Y, digamos, un año sería interesante, ¿no? Pero si no, da tus exámenes, termina rápido tus exámenes, haz tus rotaciones, buenas cartas. Y una vez que tienes eso, ya postulamos. Sí. No sé si hay alguna duda más. Yo tenía una pregunta, doctores. ¿Ustedes conocen, digamos, o más o menos han visto programas que puedan aceptar estudiantes en la parte de research? O... Bueno, acá se acepta bastante estudiantes, pero de acá, de Estados Unidos. Yo no estoy segura que, de repente, yo creo que sí se podría hacer aceptar como research assistants, estudiantes de medicina, al menos durante el verano. Sería cuestión de que hablen, porque acá se aceptan bastante estudiantes del college. Yo creo que sería cuestión de que contacten con los investigadores principales y si tienen la visa aprobada, yo creo que las cosas se facilitan más. Genial, doctora. Sí, o sea, el único, bueno, yo creo que como estudiante sí se puede hacer. El único inconveniente ahí sería el tiempo. Digamos, como estudiante, digamos, hacerlo en vacaciones, 2 meses, 1 mes. En research en 1 mes no haces nada. O sea, es bien complicado. O sea, lo que puedes hacer es conocer, más o menos ver de qué se trata, leer un poco, pero de ahí puedes trabajar un momento en base de datos, pero lograr, digamos, resultados para tu futuro va a ser complicado, salvo que de esos 1 mes, 2 meses te permita después hacer contactos para que puedas volver y de pronto dejar la puerta abierta en el sentido, ¿sabes qué? Yo termino el próximo año y me gustaría de pronto venir en largo tiempo. Y si enhorabuena hiciste un buen trabajo en ese 1 o 2 meses, se te puede abrir bastante las oportunidades, ¿no?
Eso yo creo. Yo creo que ese es el key, ¿no? Pero en general, como estudiante, venir 1 o 2 meses, no, es bien improbable que de ahí puedas sacar un paper o 2 papers y eso es en tu mente. No tienes que venir realista en el sentido de decir, ok, 1 mes, 2 meses, a ver qué hago, ¿no? Voy a ayudar en algo, pero sí, de que sí hay oportunidades, sí, sí, hay. Bien, doctor. Una última pregunta de mi parte sería, Boston, digamos, es la única ciudad donde se concentra, digamos, la mayor cantidad de centros de investigación, o hay alguna otra ciudad que también permita este tipo de fellowships o research. Porque generalmente la experiencia de la doctora Natalia fue en Boston, del doctor Raúl Boston y ustedes también Boston, ¿no? Entonces, esa era mi duda también ahora con los 4. Ujú. Bueno, yo sé que también se desarrolla en Houston. Hay un par de compañeros que están allá en Mayo Clinic, están haciendo también fellow research. En general, estos son los dos, yo creo que son los dos hospitales más, o mejor dicho, los estados que tienen mayor actividad en investigación. De repente, podrían, no sé dónde hizo esta investigación, Cleveland Clinic, ¿dónde queda? Cleveland. Cleveland, Miluska. porque hizo Miluska. Uh-huh. Sí, tienes razón. Sí, yo creo que en general en todo Estados Unidos hay. Yo creo que cada hospital, cada universidad importante tiene siempre, de todas maneras, tiene oportunidades de investigación. Nueva York, Boston, Los Ángeles, Houston, el mismo Yale, yo creo que son universidades reconocidas acá en Estados Unidos y de todas maneras tienen un sector que se dedica solamente a investigación. El- yo creo que es así, ¿no? Boston es tiene un montón de grants. Yo creo que eso es la gran ventaja. Harvard es de las que más investiga y por eso creo que al final, eh, digamos, probablemente tiene más. Ahora, Natalia, digamos, Rosa, digamos, está teniendo la oportunidad ahorita de estar ahí también. Ya, o sea, ya ha habido una línea. Esperemos que, digamos, cuando Rosa, digamos, ojalá pueda dar la oportunidad a otros chicos y así, ¿no? O sea, ojalá. Pero de ese trata, pero de que hay oportunidades en todos lados, sí, sí, sí hay, ¿no? Sí. Bueno, chicos, nada más que en Perú, la verdad, digamos, es jodido de pronto tratar de hacer investigación, deep research, pero la verdad que hacer reporte de casos, juntarse con algún tipo de mentor que de pronto tiene algún tipo de idea, con las limitaciones que tenemos, se pueden hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y si al menos, digamos, tienen esa idea, van a mejorar escribiendo y al final eso les va a servir de todas maneras, ¿no? Toda pequeña experiencia sirve porque significa que ustedes han estado haciendo algo, ¿no? Y si a eso le agregan sus scores, la verdad que va a ser reconocido. No piensen que venir a los Estados Unidos te soluciona el tema de tu aplicación para el match. No creo que sea así. Creo que cada trabajo vale. O sea, Sí, y ahora Pedro, ¿ahorita están llevando clases normales ustedes? No, justo ahorita creo que han salido bastantes porque se ha cruzado con Laje, que el SEM estaba haciendo. Ahorita creo que ya va a iniciar
Y justamente estaban viendo porque estaban proponiendo hacer las clases virtuales para junio, entonces lo que la facultad estaba diciendo, pero por ejemplo en mi caso en gineco estaban queriendo hacer en 2 semanas, de lunes a sábado, y acabamos todo gineco en 2 semanas, Mm, y obstetricia en 2 semanas, y acabar todo en un mes, creo. Entonces, ahora se no. estaba viendo, ¿no? Entonces estamos tal vez este tiempo algunos aprovechando, en algunos, sobre todo en bases secundarias, ¿no? Revisiones sistemáticas o algunos chicos que Ujú, también se está incursionando en esa parte. Hay una pregunta final, no sé si pueden ver, ujú. dice de Adrián Riva, ¿las publicaciones de Perú pesan en Estados Unidos? Es algo que también lo he Siempre y escuchado, o sea, si cuando es que el sean, publicar en español puede servir, digamos, a la hora de aplicar. ah, bueno, yo creo que siempre y cuando publiques en una revista indexada, PubMed pesa, así sea en español. Ahora, si pueden realizarla de repente en inglés en alguna revista que, o sea, que bueno, que sea una investigación realizada en población peruana, pero que la publiquen en alguna otra revista extranjera que publique en inglés, pues también vale. Sí, yo también creo eso. Sí. Genial, genial, doctor. Genial, Carlos, genial. Rosa, realmente muy, muy agradecidos por la ponencia el día de hoy. Creo que ha sido muy productiva para todos. Y bueno, gracias nuevamente. El doctor Raúl me pasó el contacto de usted. Justo en su charla mencionó a ustedes dos y dijo, ¿no? Si es que los invitáramos a hacer una charla para que nos comenten un poco de ello. Y justamente es una de las intenciones, ¿no? Que podamos tener contacto con ex sanmarquinos, con ex societarios, de tal forma de entrelazar esos lazos. A veces no sabemos cuándo uno puede necesitar de alguien más, y creo que según pasa avanzando en los años, la parte de enviar correos y generar contactos creo que siempre ha sido algo muy productivo, y lo vamos viendo también. Y creo que esa línea de mantener, así como mencionaba a Carlos, de tal vez esas oportunidades dejarlas a sanmarquinos y más sanmarquinos, como que tal vez Cayetano hace con sus círculos bien cerrados que tiene a veces en Estados Unidos, eh, Ujú. puede hacer algo que pueda servir también para nosotros, para los chicos en el futuro, que hay muchos chicos que están en primero, segundo años, y hay otros que también ya tomamos, digamos, como que la parte de direccionar a la sociedad, de poder manejar esa parte ya en años superiores, con también los fines de poder dejar algo a la universidad y también en miras hacia el futuro, ¿no? Bueno, nuevamente gracias, y no sé si tienen algunas palabras finales, Carlos, Rosa. Dale, Rosa. Bueno, agradecerlos, nuevamente agradecerles por la invitación y bueno, a esto, no, inculcarles, tratar de generar en ustedes las ganas de seguir. Ahora por esta situación yo creo que hay oportunidad, depende de lo que quieran ustedes hacer, claro, hacer investigación, trabajar, como decían, con sus bases de datos, revisión sintomáticas, de repente pueden trabajar un poquito en COVID de repente y podría ayudar, obviamente no directamente, pero con las bases que se pueden generar, etcétera, y también, o los que quieren pues aprovechar este tiempo de repente para estudiar y prepararse para el exterior también, que podría ser otra opción. Yo, bueno, tengo una doctora, creo, una doctora colega de la promoción también que voy a comentarle y de repente puede darles más, también comentar su experiencia, ¿no? Como Research Fellow, ella está en Mayo, la Universidad de Mayo, no, Mayo Clinic, en Houston, y de repente a ver si la podemos invitar. ¿Verdad? Ahí está ¿cómo se llama tu compañera? María Teresa Guayani Y ahí está con y Henry, que es de mi promo. Henry. Sí, Ujú. ellos están allá, están haciendo, ambos están yendo para la parte quirúrgica, están haciendo un montón de research. Pronto Ujú. ellos también puede ser importante. Ujú. Sí, nada más. Miluska que también ha sido parte de sociedad. Sí. Sí. Ujú. ¿Ya Sí, te dio charla, Miluska? No. la próxima que ya debemos contratar, la doctora Milosca y el doctor Víctor Becerra también, creo que es de su promoción. Sí, Víctor, Víctor Becerra. Sí, él también está en Miami. Sí, él ha sido también contigo, ¿no? Sí, han sido directores, Este, por CIMEL los estábamos contratando por la revista que tenía. Los dos fueron editores en jefe, creo. Y hay una sí, pregunta sí, sí. final si es que los podrían contactar por algún medio para alguna pregunta, sus correos, o les paso el Facebook de... Normal.
Voy a ya lo vi. poner mi correo. A ver, también. Ok. Mi correo. Cualquier cosa me escriben. Gusto puedo apoyar en lo que se pueda. Y nada, sigan nomás, estudien, enfóquense, hagan bien sus planes, si realmente quieren venir o no, y si quieren venir, cómo piensan venir, qué tiempo piensan darlo. Nada, yo creo que planificación es importante y porque de que pueden estudiar y sacarse el ancho para que todo salga bien, lo pueden hacer, ¿no? ¿Ok? Listo. Ok. Genial. Gracias, doctor, gracias, Carlos, gracias, Rosa. Por encargo de mi director de medios audiovisuales, no se olviden seguirnos en Instagram, por favor. En Sociedad Científica en Instagram. Y bueno, gracias realmente, Carlos, gracias, Rosa. Y bueno, esperamos verlo en una próxima oportunidad y vamos a estar contactándolo también a cada uno de ustedes. Listo. Un gusto, Ok. chicos. Adiós. Un Chao, gusto, cuídense. gracias. Chao.